Comenzamos nuestro módulo número 2 con el título de las políticas de inmigración. ¿Y qué es eso que llamamos políticas de inmigración? En muchos casos, cuando hablamos de políticas de inmigración, nuestra clase política considera que nos estamos refiriendo única y exclusivamente al control fronterizo. Y no, básicamente el control fronterizo o la gestión de la frontera es una de las patas en las cuales se ha de trabajar cuando hablamos, evidentemente, de la gestión de los flujos migratorios, porque evidentemente cada país es soberano y quiere saber quién entra y quién sale de su territorio. Pero no es la única pata. Lo que vamos a aproximar en este segundo módulo va a ser efectivamente cuáles son esas distintas patitas en las cuales tenemos que prestar atención para poder poner en marcha una política migratoria que regule los flujos, que proteja a las personas migrantes, que genere cohesión social con las sociedades de acogida y que, por lo tanto, haga prosperar en esa conjunción al país receptor, sin minar, por cierto, al país de salida de esas personas, es decir, sin fomentar la fuga de cerebros o lo que se da en llamar brain drain. En el caso de este módulo, lo tenemos dividido en cuatro partes fundamentales. La primera de ellas sería ver cuáles son los distintos modelos de políticas de integración, ¿no? Vamos a ver una tipología de políticas migratorias en las cuales unas se van a centrar más en lo que es el cierre fronterizo, otras van a tener perspectivas de apertura en la recepción de esos flujos migratorios. Van a ser otras sociedades mucho más abiertas a la recepción de personas en búsqueda de asilo y refugio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a intentar discernir y tipificar los distintos tipos de políticas migratorias que se pueden dar en distintas partes y en distintos países. Como decía, una de las primeras cuestiones es ver cómo regulamos esos flujos migratorios. Si tenemos claro qué son las migraciones voluntarias y si tenemos claro qué son las migraciones forzosas, tendremos claro también que tendremos que diseñar políticas migratorias en los dos bloques. Para comenzar con las migraciones voluntarias, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? En primer lugar, es, si estamos hablando de migraciones voluntarias, ver qué tipos de migraciones voluntarias tenemos en nuestro país. Si son migraciones económicas, si son reagrupaciones familiares, si son migraciones por razón de estudios, o si por el contrario nos encontramos con un grueso importante, como por ejemplo es el caso español, de personas procedentes de otro país que vienen a España a jubilarse. Es decir, lo que se llama los jubilados, que han cotizado toda su vida en un mercado de trabajo específico. En nuestro caso, en el caso español, sería en Alemania y en el Reino Unido, y deciden venir a pasar sus últimos años de vida a la Costa del Sol o a Baleares, ¿no? a Palma de Mallorca. ¿Cómo se gestiona cada una de estas migraciones? Tiene su aquel. En el caso de las migraciones por razones económicas, ¿no? en los mercados de trabajo, vamos a identificar dos tipos fundamentales. Las primeras serían aquellas que tienen que ver con la migración poco cualificada, que se vincula en muchos casos a la migración temporal, no permanente, etcétera, etcétera. Esto implica que no va a haber una reagrupación familiar, porque si tenemos unas personas que van a estar residiendo en nuestro país durante un periodo determinado del año, normalmente, en función de los países, pero normalmente serían en torno a 6 a 9 meses durante un periodo de 12 meses, es decir, una migración muy temporalizada, no va a haber lugar a una reagrupación familiar, porque esas personas se supone que regresan de manera continua a sus países de origen. Esa sería una de las clasificaciones, la migración permanente, la migración no permanente. Otra de las clasificaciones tendría mucho que ver con la migración cualificada y la migración no cualificada. Si tenemos una migración no cualificada, tendremos que ver cuáles son los sectores en los cuales se va a insertar y qué necesidades tienen los mercados de trabajo de reclutar personas que perfectamente puedan asimilarse a las necesidades de ese mercado de trabajo. Normalmente, en los sectores menos cualificados nos encontramos el sector servicios, la construcción, los servicios agropecuarios, etcétera, etcétera. Por el contrario, tenemos otro tipo de migración que tiene que ver con la migración altamente cualificada. Y ahí, los estados lo que hacen es
por norma general, firmar acuerdos bilaterales con otros estados o incluso a través de empresas multinacionales que necesitan reclutar personas altamente cualificadas en un país determinado, ¿no? Esto lo hemos visto en países como Alemania, con el reclutamiento de informáticos hindúes, o en el caso del Reino Unido, en el cual también ha habido reclutamientos de personas de alta cualificación desde India o desde China, en sectores que tienen que ver con esas nuevas tecnologías o con el sector biosanitario, por dar algún ejemplo. Evidentemente, en ambos casos, en los no cualificados y en los cualificados, estamos hablando de migración voluntaria, pero cada uno tiene sus propios perfiles específicos. Y de eso se va a tratar a la hora de ponernos a diseñar una política pública que incorpore a unos y a otros. En ambos casos, además, la temporalidad puede variar. En el caso de las personas altamente cualificadas, se puede promover lo que se ha dado en llamar una migración circular, que es estancias temporales con aseguración del retorno al mismo puesto de trabajo al cabo de un tiempo. En el caso de la migración poco cualificada, tenemos también el mismo caso. Hay necesidades en el plano del sector servicios que se cubren o que son necesarias cubrirlas en determinados periodos del año y en otros no. Lo mismo sucede con la agricultura. Por lo tanto, en función de los perfiles de los migrantes económicos que tengamos en cada uno de nuestros países, tendremos la necesidad de diseñar políticas que encajen con esas necesidades y, sobre todo, que no sean reactivas, sino que sean proactivas. Es decir, no tenemos que estar esperando a que llegue precisamente una ola migratoria potente para ponernos a hacer un diseño de política pública, sino que tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las necesidades de nuestro país para poner sobre la mesa un modelo de política migratoria que se ajuste perfectamente a ese tipo de cuestiones. Como les decía, además de estas tipologías, también tenemos que tener en cuenta las distintas fases y pilares sobre los que se sostienen las políticas migratorias, ¿no? Puesto que ya hemos visto que eran políticas transversalizadas en distintos planos de la política cotidiana. Tienen mucho que ver con la política exterior, tiene que ver con la política interior, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con las administraciones públicas, los servicios sociales, etcétera, etcétera. Es un área muy transversal y, por lo tanto, tenemos que fijarnos en estos distintos pilares para poder diseñar una política pública que tenga que ver precisamente con lo que nos podemos llegar a encontrar. Empezaremos por el primero de ellos, que es lo más conocido, porque al final todo el mundo asimila la política migratoria con el control de fronteras, que es la gestión de la frontera. ¿Cómo gestionamos la frontera? ¿Cómo emitimos los visados de entrada y de acceso? ¿Cómo hacemos reclutamientos de personas que necesitan migrar por razones económicas a nuestro país? Ahí tenemos varios modelos, tenemos varias propuestas a la hora de generar listados de necesidades del mercado de trabajo o dar prioridad a determinados países por encima de otros, con los que tengamos una especial vinculación cultural, lingüística, etcétera, pero no necesariamente tenemos que incorporar esto. ¿Y esto cómo se hace? Se hace a través también de los acuerdos bilaterales con terceros países. Y aquí hay algo que a mí me gusta especialmente, que es intentar aproximarnos a las políticas migratorias y a las políticas exteriores de los países. Porque es un poco ¿qué fue antes, o el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes, el diseño de una política exterior o el diseño de una política migratoria de acción exterior? ¿Qué fue antes, la llegada a España de una gran cantidad de población senegalesa o la política de inmigración regulando los flujos migratorios senegaleses? ¿Qué fue antes, el proceso colonial entre metrópoli y colonia, en los cuales hay una vinculación comercial, vínculos económicos, y luego una política migratoria, o al revés, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones que es importante tener en la cabeza. ¿De dónde viene la gente que a ti te está impactando en tu estado? Y que, por lo tanto, tienes que saber quiénes son. ¿Y esto qué quiere decir? Y no es algo gratuito decir que tengo que saber quiénes son. Tengo que saber de dónde vienen, tengo que saber cuántos son, cuántas personas estoy recibiendo. ¿Por qué?
Porque si no lo sé, es decir, si lo que tengo es una migración irregular, no puedo proveer de servicios suficientes a la población que tengo en mi territorio y, por lo tanto, romperíamos la cohesión social. Generaríamos miedo, generaríamos inseguridad a todos los residentes en el territorio. Por lo tanto, gestión de fronteras, sí, pero sabiendo que ninguna frontera, por muy segura que sea, va a impedir la entrada de personas con necesidades especiales. Otra de las vías, digamos, de entrada en un país es la vía de la reunificación familiar. Yo puedo ser un trabajador, hacer una opción migratoria, irme a trabajar a un tercer país y, transcurridos 2 o 3 años, decidir reagrupar a mi familia. Esto es un derecho humano. Si yo tengo trabajo, tengo mi permiso de residencia, tengo mi permiso de trabajo en orden, tengo el derecho humano a reagruparme con mi familia. Y no puede haber legislación que impida ese proceso de reagrupación familiar. ¿Cuál es el problema? Que en muchos casos, les comentaba en algún momento anterior, que, por ejemplo, en el caso francés, la mayor parte de los flujos migratorios que está recibiendo en la actualidad, no en los años 60, en los 70, digo en la actualidad, llegan vía reagrupación familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que están recibiendo personas muy jóvenes o muy mayores, que no cumplen, digamos, los requisitos del mercado de trabajo francés, pero que tienen la obligación de recepcionarlos. ¿Por qué? Profesional en sus países de origen, por la cual los países receptores no hemos pagado, y sin embargo quieren trabajar en esos países receptores. Bueno, aquí entraríamos de nuevo en ese eje de política interior, política exterior, que tiene que estar presente. Y aquí introduciríamos una nueva transversalidad a la política migratoria, que es la educación. En los ministerios de educación son los encargados de convalidar los títulos. Si no tenemos convenios bilaterales firmados con los países de origen de las personas que llegan con sus títulos, esto se va a demorar durante años y no vamos a ser capaces en los países de recepción de aprovechar el talento que llega procedente de otros países. Otra de las cuestiones, otro de los pilares que veremos en este módulo tienen que ver con un vínculo que llevamos tiempo, concretamente desde el año 2001, poniendo encima de la mesa, o que se está viendo encima de la mesa de muchas agendas políticas, que es la vinculación entre migración y seguridad. O mejor dicho, entre migración y la amenaza de la seguridad nacional, ¿no? La identificación del migrante con una potencial amenaza para nuestras sociedades por muchas y diversas cuestiones. Bueno, se trata de deconstruir ese tipo de discursos, se trata de poner encima de la mesa un nuevo discurso que mire al migrante no como una amenaza a la seguridad nacional, sino a los Estados como los únicos capaces de proteger la dignidad humana, los derechos humanos, los derechos sociales y políticos de las personas que viven en su territorio. Es decir, cambiar el foco en el eje, cambiar el foco de atención precisamente de esas políticas que vinculan seguridad e inmigración. Con todo esto llegaríamos precisamente ya a una parte mucho más concreta, que tiene que ver con los instrumentos que tenemos que poner sobre la mesa a la hora de gobernar esa migración y poder diseñar desde sociedades en las que rige el Estado de Derecho y la democracia cuestiones, abordar las cuestiones que tenemos frente a los colectivos migrantes que están llegando a los distintos países, o también, ¿por qué no?, analizar cuáles son las características y los instrumentos necesarios para gobernar los flujos migratorios procedentes de nuestros países hacia otros países, ¿no? Es decir, no podemos considerarnos ya nunca más países solo receptores o solo emisores de migrantes, sino que somos las dos cosas. En todas las realidades sociales, culturales y políticas nos estamos encontrando con que hay unas preocupaciones mayores o menores. Salía hace poco una encuesta
de la empresa YouGov en la Unión Europea, que planteaba que, por ejemplo, en países como España la cuestión de inmigración no era ya un problema, sino que lo que suponía un verdadero problema era esa fuga de cerebros, ese brain drain de la gente joven que se había formado en España y quería ir a trabajar a otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, el principal problema, entre comillas, era esa movilidad juvenil que luego no éramos capaces de recuperar para nuestros mercados de trabajo. Estas y otras cuestiones serán las que abordemos a lo largo de todo este módulo.